Si queremos crear una curva de 10.25 en un lente base 2.25 y queremos además obtener un espesor central de 2.1 en ese lente, sumamos la curva que queremos crear, que es en este caso de nuestro ejemplo de 10.25, más el espesor central que queremos obtener en ese lente. Al sumar estos dos valores obtenemos un parámetro de 12.35. Y cuando nosotros estemos creando la curva de 10.25 y lleguemos a este espesor al borde del lente, es decir, cuando lleguemos a 12.35 milímetros en el borde del lente, al centro del mismo tendremos 2.1 milímetros. Esta técnica nos puede ayudar a calcular el espesor al borde y por consiguiente al centro del lente, cuando no se cuenta con un software para calcular el espesor de los lentes o cuando se realiza el proceso de crear curvas de manera manual. En nuestro ejemplo, nosotros obtuvimos un espesor al borde del lente de 12.35 milímetros, que lo podemos cerrar en 12. Nuestro lente tiene como espesor inicial, y como lo pueden ver aquí, un espesor de 16 milímetros, como lo pueden observar aquí. Hagamos otro ejemplo. Si queremos crear una curva de 12.25 y queremos dejar en ese mismo lente el mismo espesor de 2.1 milímetros al centro, sumamos ambos valores, es decir, la curva que queremos crear y el espesor que queremos dejar al centro del mismo lente. Al hacer la suma de estos dos parámetros, obtenemos 14.35 milímetros, que se cierra en 14. Y cuando nosotros, al momento de estar creando la curva de nuestro lente, y cuando alcancemos 14.3 milímetros o 14 milímetros en el borde del lente, nosotros estaremos obteniendo al centro del mismo 2.1 milímetros. Para esto es necesario que los lentes que vamos a utilizar en su borde tengan un espesor mayor al del resultado que obtenemos con el cálculo. Como pueden ver, el cálculo de espesor al borde en lentes con graduación negativa elevada por lo regular resulta en un espesor elevado, como lo pueden ver aquí. Y por ello es que se requieren lentes con espesores apropiados en el borde del mismo. Y también es por eso que la gran mayoría de las graduaciones elevadas utilizan lentes como los que estamos viendo aquí. Este es un lente en base 4 y este es un lente en base 2. La gran mayoría de las graduaciones negativas elevadas se realizan en lentes con estas características. Hagamos otro ejemplo. Si queremos crear una curva de 14.25 dioptrías con un espesor al centro del mismo de 2.1 milímetros, sumamos ambos valores, es decir, la curva que queremos crear y el espesor que queremos obtener al centro del lente, obtenemos 16.35 milímetros, que se cierran en 16. Cuando nosotros estemos creando la curva para este lente y al llegar a 16 milímetros al borde del lente, nosotros estaremos obteniendo 2.1 milímetros al centro del mismo. Pero ¿qué pasaría si nosotros no utilizáramos en este último ejercicio un lente con un espesor adecuado en el borde? He preparado en esta hoja que ven ustedes unos dibujos
para que puedan ver más físicamente los ejemplos que acabamos de hacer hace un momento. En este primer ejemplo ven ustedes cómo dibujé la vista de un lente de manera transversal y en él he creado, como pueden ver aquí, la curva de la base. Me he ayudado por medio de la plantilla correspondiente a la curva 225 para crear la base. Aquí pueden ver cómo he dibujado la base de 2.25 que coincide con la curva de la plantilla. Y por la parte interior, con ayuda de la plantilla 10.25, he creado la curva interior. Como pueden ver, se adapta perfectamente a la curva de la plantilla, la curva que he dibujado en la hoja. Y al centro del mismo hemos obtenido, como pueden ver aquí, los 2.1 milímetros que vimos en el ejemplo. Y sobre el borde tenemos 12.3 milímetros que cerramos prácticamente en 12 milímetros, como lo pueden ver aquí. Este es el caso que vimos en nuestro primer ejemplo. En nuestro segundo ejemplo he hecho aquí el dibujo y tenemos para nuestro segundo ejemplo un lente con una base de 4.25, la cual he dibujado con la ayuda de la plantilla. Aquí ven cómo he dibujado la forma de la curva base 4.25 y por la parte interior he creado la curva con ayuda de la plantilla 12.25 y la he dibujado, y al centro del mismo pueden ver cómo hemos obtenido los 2.1 milímetros, mientras que al borde del mismo hemos obtenido 14.35 milímetros que se cierran en 14 milímetros, como lo pueden ver aquí. Estos tres ejemplos hemos recreado también el diámetro de la lente, como lo pueden ver aquí, de 70 milímetros. De este punto a este punto tenemos 70 milímetros. Es decir, hemos hecho estos ejemplos en lentes de 70 milímetros. Pero, ¿qué pasa si queremos crear en un lente base 625 una curvatura de 14.25? Como lo vimos en el último ejemplo, sumamos la curva que queremos crear con el espesor central que queremos obtener al centro y obtuvimos 16.35 milímetros que podemos cerrar en 16. En el caso de este último ejemplo tenemos un lente en base 625. Como pueden ver, aquí tengo un lente en base 625. Sin embargo, este lente tiene un espesor en el borde de 8 milímetros, los cuales he colocado aquí. Este espesor resulta insuficiente para poder crear la curva en su totalidad en este lente, ya que se requieren 16.35 milímetros para abrir todo el foco en el diámetro de la lente. Como pueden ver, el foco de la curva que hemos creado empieza aquí y termina aquí. No podemos seguir creando más la curva porque entonces reduciríamos aún más el espesor al centro del lente. Por eso es que
el foco de la lente no abrió la totalidad de los 70 milímetros que tiene el lente. Por eso es que un lente en base 625 rara vez será utilizado para crear curvas elevadas. Esta técnica también nos ayuda a determinar qué espesor necesitamos en una lente para crear en él una curva determinada. Gracias, nos vemos en el siguiente video.